A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿podría platicarnos un poquito acerca de la revolución industrial? Te respondo. El hombre, de todas las épocas, a partir del Paleolítico, ha tratado de mejorar sus técnicas para producir instrumentos y cosas útiles. A lo largo de la historia, esta mejoría siempre había sido muy lenta. Tan es así que mucha gente atribuía sus avances técnicos pues a algún antepasado remoto, a un dios que se los dio. Y el asunto está que simplemente, pues casi todo el mundo, cuando nacía, había unos avances técnicos y cuando se moría, pues eran más o menos los mismos. Pero a fines del siglo XVIII y sobre todo a principios del siglo XIX, los inventos técnicos vinieron uno tras otro y en 40 años aproximadamente se lograron más adelantos técnicos que en los 2 siglos anteriores. Por eso el periodo que abarca las últimas décadas del siglo XVIII y las 3 primeras del siglo XIX se llama la época de los grandes inventos técnicos. Después, durante todo el siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la rapidez de los descubrimientos y las invenciones se le ha dado pues mucho más. Desde mediados del siglo XVIII, los hombres de la época de la Ilustración decidieron estudiar racionalmente la naturaleza y aprovechar y aplicar los descubrimientos científicos del Renacimiento. Este estudio racional de la naturaleza, especialmente el de la física, las matemáticas y la química, fue lo que condujo a fines del siglo XVIII y principios del XIX a los grandes inventos de carácter técnico. Entonces se descubrió la máquina de vapor que luego serviría para mover locomotoras, barcos y maquinarias de las fábricas. Entonces también se inventaron los usos y telares mecánicos. Se descubrieron métodos para fundir y trabajar metales, bueno, grandes cantidades de hierro. Se inventaron los ferrocarriles. A la vez se encontraron mejores técnicas para explotar las minas, sobre todo las de hierro y carbón. Y a los grandes inventos surgió un gran número de inventos menores que daban aplicación útil a las mayores y las perfeccionaban. Los grandes inventos técnicos hicieron posible la aparición de las máquinas que transformaron los sistemas de la producción y del trabajo. Antes no había más que pequeñas máquinas para diversos usos, movidas a mano por el viento o por el agua, algunas veces por algunos animales. Ahora podrían construirse grandes mecanismos accionadas por el vapor. Las potentes máquinas de hierro permitieron producir objetos en grandes cantidades. Para comunicar una ciudad con otra, no fue ya necesario utilizar diligencias tiradas por caballos, sino que empezaron a usarse ferrocarriles movidos por máquinas de vapor, locomotoras de vapor. Los barcos ya no tuvieron que ser impulsados por velas, con lo que estaban sujetos a la eventualidad del viento y a todos los peligros de las tormentas, sino que se movieron con vapor y fueron más rápidos y más seguros. La mayor rapidez y seguridad en los medios de comunicación y la posibilidad de máquinas poderosas para montar grandes fábricas que permitieron producir en serie cuantiosos volúmenes de artefactos, acrecentaron también la actividad industrial y comercial. La gente podía ir más fácilmente de un lugar a otro. Quedaba más a su alcance comprar productos fabricados. Había demandas de obreros para las fábricas que surgieron o se ensanchaban. Y todo esto contribuyó a que muchos campesinos abandonaran el campo para ir a las ciudades, que se extendieron y empezaron a ser extraordinariamente grandes. Como por otra parte los inventos y quienes aplicaban los inventos se hicieron muy ricos. Multitud de personas querían inventar algo que permitiera elaborar nuevos artefactos y montar fábricas que los produjeran. Y esto hizo más necesario el uso del crédito para facilitar la actividad industrial y comercial, lo que multiplicó y ensanchó las operaciones de los bancos. Tan importantes cambios que crearon formas de vida y de actividades y ocupaciones que antes no habían existido y que intensificaron las formas ya existentes, se designan en su conjunto como el nombre de la Revolución Industrial. Esta se inició en Inglaterra y pronto llegó a Francia, al norte de Italia, a los pequeños estados alemanes. Después, más tarde, entrado el siglo XIX, se extendió a países nórdicos, europeos, a los Estados Unidos de América y a Rusia. En otros países la revolución industrial modificó y cambió todo. La actividad económica fue principalmente pues la fabricación de productos en serie, es decir, no la producción de uno por uno, que era lo que se hacía antes, sino mediante
mecanismos que los hacían seguidos y a gran velocidad y que fabrican las partes una a continuación de otra para después ensamblarlas y formar así el artículo. Y bueno, eso podemos ver que en nuestros países, América Latina, pues se vio a mediados del siglo XX. O sea, se fue dando poco a poco en el siglo XIX, pero muy pequeño. Pero el momento en que sí explotó en toda América Latina fue a mediados del siglo XX, digamos en los años 40 o 50. Y ahí nos tocó ver casi todas las mismas cosas que se vieron en Europa en el siglo XIX. Pero eso lo vamos a ver en otro video.